muchas cosas para compartir con todos ustedes, ¿eh? Sí, atención porque esto en realidad nos preocupa a todos. Tiene que ver con la carne y unos casos que pasaron en Berazategui. Hay personas que murieron, hay gente que está internada, Nelson. Así es. Y la preocupación que tenemos todos, ¿podemos comer carne de manera segura? Efectivamente, ¿no es cierto? Bueno, vemos el material que tenemos para introducir este tema de enorme importancia de información y de ilustración, ¿sí? Exactamente, mi hermano el sábado, bueno, yo estoy el sábado al mediodía con él acá, estaba 10 puntos, a la noche se reúne con otro de mis hermanos, acá a un par de cuadras, a comer un asado. Bueno, cuando ya están sirviendo, él va a probar un chinchulín y lo siente feo y lo escupe. Y le dice al resto de la gente que no lo coma. Sergio, vos decías, él prueba el chinchulín y en el momento se da cuenta que algo no está bien, ¿y es el único que come? Sí, es el único que come. Habían revisado la mercadería, como siempre habían lavado, no tenía olor feo, nada, pero lo que él prueba, justo la que él prueba, tenía un sabor raro. Pero no lo llega a tragar, nada, lo escupe enseguida. O sea, ni siquiera llega a tragarlo. No llega a tragarlo. Seguramente la carga de bacterias era grande. Aparte dice que la salmonela y la shigella son muy invasivas, muy peligrosas. Y seguramente, bueno, en el hospital no dieron en el clavo, fue muy rápido porque dice que el cultivo sale después de los 4 días. Entonces no lo pudieron medicar bien y bueno, mi hermano se le hizo una infección generalizada y le afectó hasta el punto de hacer 3 paros. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, la carnicería donde compramos está clausurada. Es una carnicería de toda la vida, amigos del barrio, amigos nuestros. Parece que incautaron la mercadería y la mandaron a analizar al SENASA. Todavía no sabemos qué decidió el SENASA, no sabemos nada del carnicero, no sabemos nada de ello. Esta es la carnicería clausurada en Berazategui, tras la muerte de un hombre de 48 años que comió un asado con achuras y después se descompuso. Cuando llegó al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. No es el único caso. Fallecieron estos 2 pacientes el 12 y el 17 de enero. Estamos terminando enero y del grupo familiar, de los allegados, no hemos tenido comentarios de síntomas similares. Quiere decir que si calculamos la cantidad de enterocolitis que los médicos de la guardia nuestra habitualmente manejan y tenemos solamente 2 pacientes en todos estos años que llevamos haciendo esto, es poco frecuente. Ahora, lo que sí está claro es que si tenemos en época de verano 50, 60 pacientes con diarrea por día, no podemos hacer 50 o 60 cultivos. De hecho, la gente de la guardia está tan susceptible con esto que el último día pidieron, de todos los pacientes que entraron con gastroenterocolitis, a la mitad le pidieron análisis, cosa que no es frecuente. Tengo la suerte de tener conocimientos de bromatología, entonces en mi casa somos muy cuidadosos al respecto de la contaminación cruzada. Puntos de cocción, las tablas, todo. Todo, muy maniáticos, más con ella que es tan chiquita. ¿Y ustedes les cambió eso? ¿Tomaron algún tipo de precaución distinta? Sí, por supuesto, creo que en todo. Higienizarnos más, la comida, si vamos a comer algo que no esté rojo. Y cocida, a mí me gusta muy cocido. Muy cocido. Sí. Y de esa manera no hay problema. No, hasta ahora. Y yo sí estoy como muy consciente de que si vos no cocinas bien las comidas, puede que tenga algún virus o alguna cosita que quedó dentro de la carne y bueno, sí. Así que carne jugosa no. No. Bueno, esto, Nelson, es todo un tema. Obviamente, la manipulación de los alimentos, la conservación, la cocción, cómo los guardás, todo. Me llamó la atención y lo vamos a ver ahora con un especialista, ¿no? Dijo el hermano del que murió, comió un pedacito, sintió algo raro, ni siquiera lo tragó. Sí. Llama mucho la atención. Efectivamente, además, aparentemente personas sin enfermedades predisponentes, por lo menos este caso, no sabemos bien del otro. Así que la verdad que es un caso llamativo por la agresividad que tuvo, ¿no? Estas infecciones por salmonella y shigella son realmente agresivas, pero en este caso no dio tiempo prácticamente a nada. A nada. Estamos en vivo con Martín González, estamos en la universidad para conocer un poco más cómo es la manipulación de los alimentos, Martín. Sí, Domi, mirá, vamos a empezar seguramente por la pregunta que ustedes estaban haciendo, pero yo estoy con Martín Piña, que es el director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de aquí de la UADE, y ya tenemos todo preparado acá para que preguntarle un poquito respecto de todo, pero la primera pregunta tiene que ver
No con el caso en particular, pero lo que nos llamaba la atención era que lo que cuentan los familiares de una de las personas que murió, aparentemente por Shigella y salmonela, es que se puso el alimento en la boca, no lo tragó, lo escupió y que eso bastó para hacerle el daño irreparable. ¿Es tan agresivo? No, en realidad para contraer este tipo de enfermedades hay que ingerir el alimento, ¿sí? Son infecciones en las cuales uno tiene que ingerir un alimento con microorganismos, con bacterias en este caso, y eso tiene que colonizar el sistema digestivo, es decir, con solo ponerse un alimento en boca es poco probable verse enfermado. Martín, empecemos por mandar un servicio a la gente, porque hay mucha preocupación. Totalmente. Y tenemos acá chinchulines al lado que, por ejemplo, parece ser el quid de la cuestión. ¿Cuán complicados son los chinchulines? Aquí hay que prestarle atención. Mira, lo importante es conocer para prevenir, ¿sí? No hay que tener miedo, es decir, uno en su casa puede adoptar lo que se llaman buenas prácticas, es decir, por ejemplo, cocinar correctamente los alimentos o evitar lo que se llama contaminación cruzada, mantener las temperaturas, ¿sí? Es decir, las temperaturas, sobre todo en esta época de verano, son fundamentales, con lo cual, mediante pequeñas acciones que podemos hacer en casa, contribuimos a la seguridad alimentaria. Y también es importante mirar el tema de los comercios, ¿no? Es decir, dónde yo voy a comprar esa mercadería, porque hay indicios que pueden llegar a, concluir que esa mercadería puede llegar a estar en mal estado, ¿no? Nosotros estamos viendo acá estos chinchulines que trajimos nosotros. ¿Cómo los ves o qué mirás? Mira, a simple vista es imposible saber si esto está contaminado o no, ¿sí? Hay algunos indicios que puede ser el olor, ¿sí? Por ejemplo, es decir, si esto tiene un olor muy fuerte, muy desagradable, inclusive muchas veces se suele sentir olor a lavandina, ¿sí? Justamente esos son todos indicadores que son incorrectos. ¿Olor a lavandina no? No, claramente está prohibido utilizar lavandina para desinfectar este tipo de productos, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores obviamente son síntomas de que uno no tiene que consumir esos alimentos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos microorganismos no alteran el sabor, ¿sí? Es decir, uno comiendo un alimento puede sentirlo con un sabor normal y no darse cuenta que hay algún tipo de microorganismo, ¿no? Martín, te voy a pedir que te pongas el retorno, mientras tanto te hago una más, mientras Nelson y Domi te pueden preguntar. Se habla un poco de los puntos de cocción y, por ejemplo, yo soy fan de cierta carne, como un bife de chorizo, comerlo jugoso. ¿Está bien eso? Lo recomendable es consumir las carnes cocidas, ¿sí? No hay que consumir carnes rosas o rojas inclusive, que no haya desprendimiento de jugos, siempre las carnes tienen que estar correctamente cocidas. La temperatura mínima recomendada para lo que es una correcta cocción son 71 grados centígrados en el centro del alimento. Bien. Ahí te van a preguntar desde el piso. Bueno, doctor, por supuesto, muy importante esta explicación en relación a esto, con la idea de ilustrar cuán conveniente o no es lavar las carnes. Muy buena pregunta, Nelson. Ahí el tema es lavar las carnes en una pileta en la cocina. Puede ser que salpique con el agua si yo tengo utensilios o vasos o elementos limpios, ¿sí? Es decir, lavar un pollo, por ejemplo, muchas veces en una pileta hogareña, a veces no es correcto porque justamente puede salpicar y contaminar, ¿sí? Otro tipo de utensilios. Con lo cual, ahí lo que se recomienda es tratar de lavarlo, no en una pileta de cocina o directamente la cocción, ¿sí? Digamos, cocinar correctamente ese alimento. La cocción mata todo. Ahora, hay muchas veces que compramos o en la carnicería y vos ves, hay que fijarse no sé qué colores en crudo hay que mirar. Y otra cuestión es las bandejitas que uno puede comprar en el supermercado, que vienen con un film y algo. ¿Eso yo lo puedo dejar varios días en la heladera? ¿Cuánto tiempo? No, por lo general ese tipo de productos suelen tener una vida útil de 24 o 48 horas, no más que eso. Siempre que uno compra este tipo de alimentos, inclusive cuando va a una carnicería y pide, por ejemplo, algún tipo de corte para hacer milanesas, lo recomendable es tratar de sacarlo y no conservarlo dentro de esa bolsa o de ese packaging, sino tratar de prepararlo en el momento o, si se va a conservar, pasarlo a algún tupper, por ejemplo, ¿no? Martín, te agrego una yo. Acá tenemos dos productos con carne molida, digamos, ¿no? Los embutidos, los chorizos, y también tenemos la carne picada. ¿Esto es más complejo? ¿Tiene una complejidad extra? Todas las preparaciones que sean a base de carne picada son más delicadas, por decirlo de alguna forma, que los cortes tradicionales. ¿Por qué? Porque por lo general los microorganismos están en la superficie de los alimentos, con lo cual cocinando una carne, ¿sí? Suele haber mayor carga en la parte externa, pero cuando uno hace una carne picada, es decir, uno hace una molienda de esa carne, ese microorganismo que antes estaba en la superficie puede quedar en el centro, ¿sí? Con lo cual nunca, y acá sí no hay discusión, nunca. Chorizo jugoso, carne picada jugosa, jamás. Jamás, ni una hamburguesa, ni un chorizo, o sea, todo lo que sean
embutidos o preparaciones, inclusive una albóndiga, un pastel de carne, todo tiene que estar correctamente cocido a 71 grados, ¿no? Y acá una cosa interesante que la gente puede hacer es, en los bazares se suelen vender este tipo de termómetros que se denominan termómetros pinchacarne, en el cual uno puede utilizar para chequear las temperaturas, ¿no? En las cocciones. ¿Cuál sería una temperatura sana en el corazón de la carne? 71 grados centígrados. 71 grados centígrados en el centro, en el punto frío que se denomina del alimento, ¿no? En el centro térmico. Martín, es habitual a veces preparar los chinchulines, por ejemplo, con limón, ¿no? Dejarlo mareando con limón. ¿Esto ayuda en algo? Digo, la acidez del limón, ¿es un poco o es lo mismo? No, en realidad no ayuda a inactivar microorganismos, ¿sí? Es decir, contribuye al sabor y demás. Siempre si se deja marinando un alimento que sea en la heladera, en temperaturas de refrigeración, pero igualmente eso hay que cocinarlo, ¿sí? Es decir, dejar un chinchulín con limón no contribuye en inactivar ningún microorganismo. Martín, te pregunto una porque la estamos viendo acá, pero muy creo que de vieja usanza. Yo agarro, corto el chorizo y después pongo en la tabla el tomate y corto el tomate. ¿Qué peligro es eso? Es peligrosísimo, o sea, es una muy buena observación, eso se denomina contaminación cruzada, ¿sí? Y justamente es una de las cosas que podemos evitar en casa. Si un alimento, las carnes crudas, ¿sí? Suelen tener microorganismos que después inactivamos cuando las cocinamos, ¿no? Justamente. Entonces, el tema es si yo utilizo, acá tenemos una tabla, por ejemplo, con carne cruda, y utilizo para procesar, ¿sí? Esta carne, un cuchillo, un tenedor o lo que fuere, y después utilizamos este mismo, ¿sí? Instrumento para cortar, por ejemplo, un alimento que está cocido, que se denomina listo para consumo, ¿no? Acá justamente lo que estamos haciendo es dejar los microorganismos que son naturales y normales en este tipo de carnes en el alimento que después directamente nos comemos sin ningún tipo de tratamiento térmico. Y ahí es donde justamente nos podemos llegar a enfermar. Una tabla para la ensalada y un cuchillo distinto, digamos. Lo recomendable es tratar de tener, de hecho en gastronomía se suelen utilizar colores para identificar los tipos de tablas para diferentes preparaciones, ¿no? Pero Carnes Martín, crudas, carnes cocidas, vegetales. Si en casa yo Sí, por ahí Dani. no tengo tengo 2 cuchillos grandes y más que suficiente, si lavo bien con agua caliente entre una cosa y otra, ¿está bien? No hay ningún problema. Si uno toma la precaución de lavar con detergente, ¿sí? Y agua caliente ese instrumento, no debería haber ningún tipo de problemas, ¿sí? Pero hay que tomar esa precaución, ¿no? Y también hay que tener atención con lo que son los vegetales, ¿sí? Porque muchas veces quizás comemos un asado y no le prestamos atención a lo que son verduras, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un tomate, una lechuga. Muchas veces en las quintas o en las huertas se suele regar este tipo de productos con agua de pozo que a veces están contaminadas con napas, ¿no? Con agua de pozo contaminada con materia fecal, quizás, Escherichia coli y demás. Y eso, si no lavamos y desinfectamos correctamente los vegetales, las verduras, también puede llegar a enfermarnos, ¿no? Con lo cual, no es más peligrosa a veces la ensalada que las papas fritas. es que a veces la gente no le presta atención y por ahí le prestamos más atención a la carne, pero no olvidarnos de las verduras que acompañan al asado, ¿no? No, una de las cosas que muchos hacen es precisamente a la verdura cruda y a las legumbres ponerlas en agua y agregarles 3 o 4 gotas de lavandina. ¿Eso es efectivo? Sí, Nelson, es efectivo eso. Se puede desinfectar con unas gotitas de lavandina, una cucharadita por litro, es una dosis adecuada. Siempre recordar luego enjuagar con abundante agua fría, ¿sí? Es decir, si uno desinfecta una verdura, un vegetal, una legumbre con este tipo de productos, después hay que enjuagar con agua fría, pero es correcto. Muchas veces te digo cosas que hago en mi casa y que por ahí hacemos en casa, ¿no? Agarro un rollo de cocina o el trapito de pasar por arriba de la mesada, el trapo de rejilla, digamos, y le paso eso al cuchillo o a la tabla y siento que ya limpié. Hay que prestar atención con todos los instrumentos de limpieza que tenemos en la cocina, con todo lo que es esponjas para lavar los platos, con digamos, trapos que solemos tener para hacer este tipo de limpiezas, porque el problema es que muchas veces no los desinfectamos correctamente, es decir, muchas veces se observan olores, ¿sí? Desagradables o suciedades que no deberían ser, con lo cual lo importante es una renovación frecuente de este tipo de instrumentos o una desinfección, ¿sí? Poder desinfectarlos. Y lo recomendable es una o dos, una vez por día, una vez cada 2 días, como mucho, poner un ratito ese trapo en agua con lavandina, ¿no? Para justamente lograr esa desinfección. Ahora lo charlábamos fuera de cámara. ¿Cuál es el punto de cocción para un chico? Para darle de comer a un chico. Bueno, es un punto súper importante lo que se denominan grupos vulnerables o grupos de riesgo, niños, ancianos, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, porque hay que prestar especial atención, ¿no? A este tipo de personas porque son más delicados que quizás una persona adulta, de una cierta contextura física, de un cierto peso. No afecta de la misma forma, ¿sí? Un alimento contaminado
a la persona A que la persona B. Con lo cual, en este tipo de personas, por favor, tomar los recaudos necesarios y nunca, por favor, dar carne, obviamente, cocida, ¿no? Siempre la carne completamente cocida. Martín, ¿y qué pasa si yo estoy comiendo y le siento un gusto raro, le di un mordisco? ¿Qué debería hacer en ese momento? No, ahí lo importante es, obviamente, no seguir consumiendo ese alimento, ¿sí? Desecharlo inmediatamente y prestar atención, no alarmarse, ¿sí? No, digamos, uno no debería alarmarse por sentir un mal sabor de boca, porque hay un montón de microorganismos que se denominan alteradores y que quizás no nos causen enfermedades, ¿sí? Sino que cambian el sabor de los alimentos. No nos van a enfermar, pero sí prestar atención a los síntomas, ¿sí? A las horas posteriores o los días posteriores, justamente para que, en caso que aparezcan algún tipo de síntomas de este tipo de microorganismos, que son enterobacterias, diarreas, vómitos, fiebre, ¿sí? Dolor abdominal, sobre todo si esto avanza, va hacia una diarrea sanguinolenta, ¿no? Que aparece sangre en la materia fecal. Si esto avanza, puede llevar a lo que es la deshidratación del paciente, ¿no? Con lo cual, ante el primer síntoma, consultar inmediatamente con un médico. Martín, ¿te puedo preguntar por la paleta de colores? Perdón, que me metí, pero pienso, tenemos carne acá con carne molida, carne de un bife y también los chinchulines que tienen grasa. ¿Hay señales visuales que te dicen esto está fresco o esto no en el bife o en alguno de los elementos que estamos viendo? Bueno, uno puede tener ciertos indicadores en cuanto a si esa carne puede estar más fresca o no, ¿sí? Lo cual no te da una seguridad de que no esté contaminado. Pero los colores tienen que ser vivos, llamativos, ¿sí? Colores bien rojos, no colores amarronados, ¿sí? La grasa, por ejemplo, para que el corte de carne sea fresco, la grasa tiene que ser blanquecina, no tiene que ser amarillenta. Una grasa amarilla es de una carne que está vieja, un animal viejo, ¿sí? Con lo cual, la grasa tiene que ser bien blanquita y la carne bien roja viva, ¿no? Intensa. Sí, Martín, me quedé pensando, hay una costumbre que ya está en la Argentina, que la veíamos en el exterior y decía nunca va a llegar a Argentina, que es comer carnes rojas en los restaurantes. Uno ve como aquí en restaurantes muy pero muy paquetes, donde hay empresarios, funcionarios, políticos que comen la carne roja, cruda, es una costumbre. Así que esa gente se va a contaminar igual que se contaminó el de Berazategui. En realidad, cuando hablamos de microbiología, de enfermedades transmitidas por alimentos, siempre hablamos de probabilidades, ¿sí? Es decir, siempre hablamos de una probabilidad de que haya un determinado microorganismo de que uno se pueda llegar a enfermar. Con lo cual, recién hablamos hace un ratito antes de la nota, es como una lotería, ¿sí? Cuantos más errores uno comete, más números tiene de salir sorteado y, en este caso, el premio no es deseable para nadie, ¿sí? Pero enfermarse o, lamentablemente, fallecer. Con lo cual, lo importante es que la gente conozca, ¿sí? Los riesgos o las consecuencias que eso puede llegar a traer y que después cada persona decida qué es lo que quiere hacer. Pero Martín, ¿vos te sentarías en un restaurante a comer carnes rojas? No, yo no lo haría, no lo recomiendo, porque justamente conozco las consecuencias que eso puede llegar a traer, ¿no? Además hay otro tema que es la calidad de la materia prima que uno desconoce, ¿sí? Es decir, cuando yo me siento en un restaurante a comer, yo no sé la procedencia de esa materia prima, no sé la procedencia de esa carne, no sé cómo fue conservada. Totalmente, con lo cual hay un montón de cosas que no conozco. Sí. ¿Y qué pasa? Pues también otra cuestión que hacemos mucho en casa es frizar. Compré carne en la bandejita y en el film. Lo mandé directo así, con la etiqueta del súper, que todo así al freezer. ¿Cuánto tiempo me aguanta? Si está bien lo que hago, que es mandarlo así directo como lo compré. ¿Y cuánto tiempo me aguanta en el freezer y cómo lo tengo que descongelar? Es una buena pregunta también. El tema de descongelamiento es muy crítico, ¿sí? Se observan muchos errores. Muchas personas lo que suelen hacer es desfrizar. Supónganse que tengamos un asado mañana y tenemos la carne frizada. Se saca del freezer a la noche, se deja ¿sí? en la bacha de la mesada a temperatura ambiente durante toda la noche. Y ahí es donde justamente está el peligro del desarrollo de microorganismos, ¿no? Cuando uno desfriza una carne, tiene que ser en heladera, ¿sí? Uno debería bajar del freezer a la heladera y desfrizar en temperaturas de refrigeración o un desfrizado en forma rápida en el microondas, por ejemplo, que tiene la función de desfrizar en forma rápida, ¿no? Es decir, nunca desfrizar a temperatura ambiente. Y le sacás la bolsa porque, recuerdo que mi mamá decía, hay que sacarle la bolsa a la carne en la heladera porque queda abombada. ¿Esa carne abombada está mal? ¿Qué significaba ese término de abombado? Sí, en realidad lo que ocurre ahí es que la carne, ¿sí? Al estar sin estar en contacto con oxígeno
y en su propio ambiente, suele empezar a descomponerse, ¿sí? O sea, acelerarse el proceso de descomposición. Por ende, lo ideal sería tratar, hablamos hace un ratito de uno compra un corte para hacer milanesas feteado, no dejar eso demasiado tiempo en la heladera, sino que tratar de hacer las milanesas, ¿sí?, en el momento, Claro. o en todo caso sacarlas de la bolsa y guardarlas en algún tupper cerrado, ¿no? Hay un tema muy guardarlo delicado. en la bolsa tal cual llega de la carnicera. Hay un tema también muy delicado en relación con el frizamiento, que es mucha gente saca alimento frizado, si sobra lo vuelve a poner otra vez en el freezer. ¿Eso es bueno, malo? No, Nelson, eso es una mala práctica, eso no está recomendable volver a frizar un alimento que fue desfrizado, ¿no? Es decir, una vez que uno desfriza un alimento, hay que consumirlo. Es incorrecto volver a meterlo en el congelador. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando uno desfriza, ¿sí?, justamente acelera la velocidad de reproducción de los microorganismos. Entonces, si uno deja ese alimento a temperatura ambiente o en la heladera, está acelerando el proceso de putrefacción. Por ende, cuando uno vuelve a congelar ese alimento, en el cual ya hubo desarrollo de estos microorganismos, tiene una mayor carga, ¿sí?, microbiana de la que tenía inicialmente. Y ahí es donde está justamente el problema del posible, digamos, las posibles enfermedades, ¿no? Con Claro. lo cual, nunca volver a frizar, a menos que yo haya cocinado ese alimento. Es decir, Ajá. otra cosa distinta sería si yo Mirá. desfrizo un corte de carne, lo cocino y ahí sí lo vuelvo a frizar. Ah. Esa es otra cuestión distinta porque tuvo un proceso térmico en el cual inactivé microorganismos y estamos en otras condiciones. Igual, ojo, porque no tiene la misma vida útil que una carne. Claro. ¿Cuánto dura exótica, un se alimento acorta. en el freezer? Para tener, Bueno, como muchos deben estar diciendo, uy, tengo es- hace 6 meses un corte de carne. Depende, hay muchas variables, ¿no? Pero por lo general depende de la calidad de la materia prima, por ejemplo. O sea, ante la misma, al mismo tiempo de almacenamiento, si yo tengo una carne que tiene mayor cantidad de microorganismos, obviamente va a durar menos que la otra, ¿no? Pero suponiendo variables constantes en cuanto a cantidad de microorganismos y demás, las carnes por lo general suelen durar un año, a menos 18 grados. Y atención también que no es lo mismo el freezer que el congelador, porque tienen temperaturas distintas. De hecho, si uno compra cajas de hamburguesas, ¿no?, va a ver que les da diferentes fechas de vencimiento según dónde se almacenen. No es lo mismo almacenarlo en la heladera que en el congelador, ¿sí?, que el congelador está a unos menos 10, menos 12 grados, que en el freezer que está a menos 18. La temperatura, ¿sí?, influye justamente en la vida útil de ese alimento. Cuanto más baja sea esa temperatura, mayor va a ser esa vida útil. Martín, estábamos hablando de los vegetales, que por ahí uno no los piensa tan como lo más complicado, pero acá vemos uno con piel. Si yo pelo esto, ¿se puede comer o hay que hacerle algún proceso intermedio? Siempre lo recomendable es lavar, el procedimiento sería lavar en chorro de agua fría, desinfectar con agua y unas gotitas de lavandina y pelar, ¿sí? Siempre es recomendable tratar de consumir esos alimentos, si se puede, sin cáscara. Aún cuando le vaya a sacar la piel. Exactamente, siempre igualmente hay que lavarlo. Inclusive las frutas, por ejemplo, si uno pela una manzana, tiene que tomar el hábito de lavarla antes de pelarla. ¿Por qué? Porque la piel puede estar contaminada y yo con el cuchillo arrastrar esos microorganismos y que queden en la manzana que después voy a ingerir, ¿no? Con lo cual siempre, por más que la vaya a pelar, hay que lavarla. Martín, muchas veces hablamos nosotros de los cortes de luz y quiero volver al tema del freezer. claro. ¿Qué pasa si vos tenés un corte de luz de varias horas y la carne, lo que tenés en el freezer, carne, pollo, lo que fuere, se ablanda, pero no se termina de descongelar, se ablanda, se pone un poco blanda? ¿Hay que dejarla que vuelva a congelar en el freezer? ¿No hay que sacarla? ¿Se puede comer? Mira, en ese caso lo recomendable, depende cuántas horas estuvo ese freezer sin energía, ¿no? Pero ahí lo recomendable es tratar de consumir los productos en los próximos días, y no hace falta consumirlos en el momento, pero no va a aguantar ese año, ¿sí?, o esos 6 meses que hablábamos originalmente. Se acorta la vida útil, con lo cual, mientras uno lo consuma, ¿sí?, en los próximos días, no hay mayores inconvenientes. Ahí el tema es, un indicador, por ejemplo, que yo suelo utilizar, es el hielo, ¿no? Es decir, cómo está el hielo en ese freezer. Si uno observa, muchas veces los freezers suelen tener hielo incrustado. Si ese hielo se empezó a derretir, o digamos, eso es un indicador de que ese freezer obviamente sufrió un corte de energía, ¿no? Sobre todo si uno no está en casa. Pero ahí lo recomendable es consumirlo en los próximos días, no almacenarlo el año de vida útil que pueda llegar a tener. Vos decías, uno puede poner las verduras... perdón que te interrumpí, pero No, vos perdón, decías, perdón. puedo poner las verduras en algo con agua con lavandina, los dejamos un ratito, después los sacamos y listo. Pero no todo el mundo hace eso, muchos lo lavan directamente abajo del grifo, digamos, y listo. Hay forma como, por ejemplo... Viste que había una cuestión de, para lavarse bien las manos en la pandemia, cantarle feliz cumpleaños. Sí, 2 veces. ¿Hay algo de eso también o no? No. Que yo conozca no hay ningún indicador, digamos, que pueda ser
para medir esto, ¿no? Es decir, no, ahí lo recomendable, por lo general dejar, sigue el tiempo, ¿no? El tiempo cuando uno deja sumergido el vegetal en el agua y lavandina, por lo menos se debería estar entre 15 minutos y media hora, ¿sí? Ojo, porque un error bastante frecuente es, lo sumerjo 10, 20 segundos y ya está. No, hay que darle tiempo, ¿sí? A la desinfección. Martín, perdón. No, estaba viendo algunas de las cosas que tenés ahí. Hay carne picada. Es más peligrosa la carne picada, ¿verdad? Por ejemplo, hamburguesas no del todo bien cocidas. Pregunto, y si es así, ¿por qué? Sí, la carne picada hay que prestarle especial atención, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene un corte de carne, ¿sí? Por ejemplo este que tenemos acá, la mayoría de los microorganismos está sobre la superficie, ¿no? Entonces, cuando uno cocina este alimento, la mayoría de los microorganismos son inactivados y justamente no nos causan enfermedades. Ahora, cuando uno hace la molienda, cuando uno pica este corte de carne y lo transforma en carne picada, el microorganismo que por ahí antes teníamos acá y lo inactivamos cocinándolo, por ahí está en el centro, ¿sí? Es decir, en el medio de toda esta carne que está acá. Con lo cual, uno tiene que cocinar correctamente hasta los 71 grados cualquier preparación a base de carne picada, justamente por este peligro de que podemos llegar a tener, sobre todo en lo que son carnes, ¿no? La Escherichia coli 257H7, claro, que en muchos casos hemos escuchado años anteriores sobre justamente y ahora, el Martín, síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué en alguno de estos casos de Berazategui, que es la preocupación que tenemos todos y ahora estamos todos muy atentos y alertas, por qué? Mirá la mecánica tuya, ¿no? Digo, te tocaste la carne y ya fuiste al alcohol. Sí, del alcohol. ¿Por qué a algunos les pasó esta intoxicación y otros que estaban compartiendo la comida no? Bueno, ahí es variable porque depende cuánto alimento vos ingeriste, depende de las condiciones físicas, el peso corporal, depende justamente también esto del grado de avance, ¿sí? O sea, a no todas las personas les causa los mismos síntomas consumir el mismo alimento, ¿sí? Con lo cual puede ser que haya personas que no les haya provocado nada porque su sistema, inclusive su sistema inmunológico sea mucho más potente que quizás el otro, que esté más inmunodeprimido. Entonces hay ciertas variables que pueden contribuir a que una persona se enferme y otra no, ¿no? Correcto. Te pregunto la última y te despedimos, porque mucha gente se debe estar preocupando en Berazategui y dice, bueno, es un problema en Berazategui. ¿Qué chance hay de que esto sea un frigorífico el que traslada esto y no sea un problema de tratamiento en la carnicería? ¿Qué imaginas? Bueno, ahí lo importante es que las autoridades investiguen, sigue el caso, que de hecho se está haciendo, para justamente determinar el origen, la procedencia, ¿sí? de esta enfermedad. Puede haber sido un problema de un frigorífico en el sentido de que haya mayor cantidad de medias res, digamos, con este tipo de bacteria. Primero hay que determinar si fue este tipo de bacteria, todavía no está confirmado. Y en el caso que sea así sea, justamente tenemos un sistema de trazabilidad que permite identificar dónde fue este corte vacuno, justamente para hacer lo que llama el recall de producto, ¿no? El retiro de la venta de ese producto. Y en el caso que haya sido puntualmente en una carnicería, lo que hablamos hace un ratito, prestar atención a las buenas prácticas que se realizan en el comercio, ¿no? Esto de mantener las temperaturas, que la persona que, por ejemplo, me está cortando la carne luego no sea quien me cobre, entonces está, utilizando el dinero y luego poniendo esas manos en la carne que yo voy a consumir. Digo, hay ciertos indicadores, la higiene del lugar, ¿no? La limpieza, ¿sí? Los olores, cuando uno entra en una carnicería, los olores son claros indicadores de que se están haciendo la cosa bien o se están haciendo la cosa mal, con lo cual prestar atención al comercio donde uno compra este tipo de productos, ¿no? Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Gracias por la ilustración. Tema, ¿eh?